¿Cómo están? Bienvenidos a Conectados. Somos Eric y Mariana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, un poco cansada. Porque para contarles un poco, grabamos cuando Emma se duerme, entonces son Son alrededor de las 2 de la mañana. las 2 de la mañana. Nos ponemos a grabar a esta hora porque Emma se duerme y estamos más tranquilos. Acá la miramos por la cámara. Hoy queríamos hablar de un tema, es algo que nos pasa a todos y seguramente o nos ha pasado y te puede pasar, te estás pasando por eso o te ha pasado tal vez. Y es algo que muchas veces, la verdad, nos cuidamos el cuerpo. O sea, muchos de nosotros es como que, ok, queremos comer sano, queremos ir al gimnasio, queremos vernos bien, ¿verdad? Por nuestro cuerpo. Y eso está súper bien. Pero, ¿qué pasa con nuestro cuerpo espiritual? Realmente, ¿qué estamos haciendo para mejorar? Y realmente lo que es, quiero hablar un poco sobre el tema del título de este podcast y es las puertas. Las puertas que le abrimos inconscientemente o, por supuesto, conscientemente a el enemigo. Sí, nosotros, bueno, para comenzar, nosotros tenemos varios testimonios en esta área y fue un día, ¿no? Que tuvimos un problema ahí como matrimonio, una discusión, desacuerdo. Nos fuimos a dormir así, ¿no? Cosa que ahorita vamos a explicar porque no es bueno. Nos fuimos a dormir así y esa noche no nos hablábamos mucho porque estábamos enojados y bla, bla, bla. Sí, estábamos, o sea, no nos hablábamos para nada. Literal, o sea, nos fuimos a dormir. Fuimos a dormir completamente ofendidos uno con el otro. Claro. Entonces lo que pasó es que esa noche comenzamos a sentir algo en casa cambió. Empezamos a escuchar ruidos, empezamos a sentir una atmósfera diferente, como de contienda, y entonces, bueno, al día siguiente seguimos un poco molestos. Literalmente el día siguiente tampoco nos estábamos como hablando, la verdad. Claro, tampoco estábamos peleando, pero no. seguíamos Era, ¿viste cuando le pones a la persona claro, el castigo del silencio? Así como que no le hablas a la persona, no discutís, pero tampoco le hablas, y eso a veces creemos como que, no estamos peleando, pero en realidad no hubo un perdón, no hubo un arrepentimiento a eso, y eso ahí eso se va estirando. Claro, eso ahí ya es una puerta que uno está quedando de acuerdo con el enemigo. Entonces, ese día me acuerdo que tú dijiste que hasta escuchabas como que alguien, como pasos, ¿no? Mira, yo estaba, bueno, por supuesto no estaba hablando con él porque él se fue a trabajar y yo me quedé con nuestra bebé en la casa y estaba doblando la ropa porque había hecho laundry ese día y estaba sentada en el sillón de mi casa cuando literalmente, o sea, a mi espaldas da como la entrada, el pasillo de la casa, que es un poco largo. Y comencé a sentir como pasos en casa. Sí. O sea, literalmente una cosa loca que jamás había sucedido, porque en casa ponemos adoración, oramos, no es que sea un ambiente ni una atmósfera que, o sea, que pueda como darle paso a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Claro, pero ya estaba esa situación de que el simple hecho de que estábamos molestos, no estábamos hablando, nos fuimos a dormir así. Bueno, ella después me llama y me dice... Asustadísima. Asustada, dice, escucho como cuando... ¿Viste cuando alguien pisa en un piso de madera y se escucha el crack? Sí, literalmente pasos. Sí. Pasos, entonces... y cada vez como que se acercaban más hacia donde yo estaba y yo no quería darme vuelta. Y lo único que estaba era orando y estaba como un poco confundida porque no entendía por qué estaba sucediendo eso. Claro. Pero enseguida, literalmente, el Señor me dijo... Sí. O sea, al llamarte me acuerdo que ahí es donde hablamos y donde nos dimos cuenta que abrimos una puerta. Y es algo bíblico porque hay un versículo. Sí, y se los voy a leer. Es en Efesios 4:26.
Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Eso es lo que hicimos. Sí, literalmente, y pudimos sentir, ¿no? Lo que hicimos es que después nos pedimos perdón y conversamos y solucionamos lo que había pasado y empezamos a orar por toda la casa. Estuvimos orando por toda la casa, cuarto por cuarto, baño, cocina, todo, inclusive por fuera. Closets, Tal closet. absolutamente en todos los lugares. Cada esquina. Comenzamos, sí, por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Pero lo primero que hicimos fue hablarnos, ponernos de acuerdo. reconocer Claro. lo que habíamos hecho. Porque Dios cuando habla en la palabra, o sea, Dios cuando dice algo en la palabra, cuando nos deja escrito, que es nuestro guía del día a día que tenemos, es la palabra de Dios. Él no nos está diciendo no se vayan a dormir enojados porque a él se le da la gana. No, él sabe que hay una consecuencia que no nos va a hacer bien al matrimonio ni a ninguno como persona. Y porque por supuesto él sabe que hay demonios, ¿ok?, esperando y rondeando donde haya un pequeño espacio para él poder entrar. Sí. Él no pierde la oportunidad. Entonces es por eso que Dios literalmente dice en su palabra que no nos vayamos a dormir ofendidos. En este caso somos nosotros como esposos, pero puede ser con tu hermano, con tu hermana, con tu madre, tu padre, con amigos, con tu líder. Cualquier persona, cualquier ofensa en el corazón, eso es un peligro. Sí, y son cosas que te roban la paz. Entonces es mejor confrontarlas y estar bien con Dios y tener paz. Sí. Porque sí, esa fue una experiencia bastante fuerte. ¿Qué es otra puerta que puede ser? Otra manera de abrir puertas es muy común en realidad y ataca en estos tiempos son redes sociales, televisión, radio. Esas tres cosas tienen un propósito. ¿Por qué? Porque la televisión es por los ojos, la radio es por los oídos, por el oír. Entonces, los ojos son puertas, son ventanas. Dice la palabra de Dios que es la ventana de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y damos cabida a cualquier imagen, bueno, por supuesto, imagen en este caso, eso es una puerta y es la más común. Después, nuestros oídos, lo que escuchamos, la palabra de Dios dice que la fe es por el oír. Entonces, si la fe es por el oír, entonces el temor, que es lo contrario a la fe, también es por el oír. Sí. Y literalmente son las cosas que hoy en día es lo que más recibe uno, ¿no? Vas por todos lados, vas escuchando el radio, vas escuchando, no sé, Spotify, podcast, lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que más se usa ahora y todavía más que el oír es el ver, que las redes sociales, la televisión, todas esas cosas, siempre estás en algo. Y más ahorita las redes sociales, que hay gente que no vive sin las redes sociales. Entonces es muy propenso de que estas cosas pasen. Totalmente. Bueno, yo tengo un caso que nos pasó. En realidad fui yo en este caso que abrí esa puerta y fue completamente sin mi voluntad. Pero sucedió. ¿Por qué? Porque eran mis ojos. Eran mis ojos. Y yo fui. Tendría que haber sido un poquito más discreta en ese tiempo, en ese momento, y no haber estado haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, les paso a contar. Fíjense una cosa. Estaba en la noche, no sé, medianoche más o menos, y no me podía dormir. Eric se duerme súper rápido y yo no me podía dormir. Y nuestra bebé ya también estaba durmiendo. Por lo cual yo agarré el teléfono, ¿no? Y empecé a mirar como shorts, ¿no? Esos de YouTube, o también hay como reels en Instagram. Y
ustedes saben que cuando uno, por ejemplo, está mirando eso y yo estoy mirando, por ejemplo, cosas de receta de cocina, que hacerle de comer a mi bebé, o moda, que a mí me encanta, los tópicos siempre van de acuerdo a lo que vos estás mirando. Entonces, habían recetas y pasaba y hay más recetas y recetas, pero en una de esas no pasó una receta. Simplemente pasó un video muy rápido y era un hombre parado y de repente el hombre como que miraba hacia un lado, un pasillo oscuro, miraba y de repente salía de la oscuridad un demonio, entonces se aparecía en toda la pantalla. Y me impactó tanto eso que empecé al instante, mi cuerpo empezó a sentirse raro. Empecé literal, apagué el teléfono y me empezó a venir como una taquicardia, como una ansiedad. Sí. Sentí que el cuarto empezó a ponerse oscuro. Una cosa muy rara, una cosa que no te puedo explicar. En ese instante, en ese momento, yo sintiéndome así y ellos durmiendo, Eric se despierta y me dice, Mariana, ¿qué hiciste? O sea, literal, así, Mariana, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué? Y abre los ojos y él empieza a sentir lo mismo que yo siento. Él me mira y me dice, ¿por qué el cuarto se siente así? O sea, eso me despertó porque me desperté y me desperté como con un tipo de temor. Sí. Como que había mucha tensión. Sí, había una atmósfera oscura. O sí. sea... Y esa no es la cosa. Cuando desperté, yo miraba bultos. Sí, bultos como en la esquina de la pared. Como que alguien estaba ahí. Y otra cosa, como algo encima de nosotros flotando. Como de color negro, así. Como un shadow. Ajá. Entonces, ahí fue donde yo dije, ok, ¿qué pasó acá? Exacto. Y fue donde me contó, ¿no? Uh-huh. Me contaste que se te había parecido eso en uno de los... Y eso es algo, como les digo, que no se lo esperaba, porque a ella le gusta ver de decoración de casa, sí, moda, toda esa cosa. Completamente nada que ver a lo que se me había parecido. Es como que se hubiera mezclado, como si hubiera agarrado la oportunidad. Porque claro, al ver que estaba mi atención total pasando videos, ya tenía completamente el enemigo de la atención que necesitaba para poder entrar por mis ojos sin pedir permiso, porque él no pide permiso. Claro. Uno ya está expuesto y él entra, ¡pum! Entonces, en ese momento, ¿verdad? En ese momento, yo le digo a él me confirma que está, o sea, se siente la atmósfera horrible. Yo empecé a sentir un temor que no lo podía controlar. Era un temor horrendo. Miraba para todas partes y veía esa figura. Era horrible. Entonces... Sí. De hecho, yo estaba acostado de un lado de la cama y sentía como que algo caminaba de lado a lado. Sí. Era la atmósfera... había cambiado completamente. Un escalofrío. Pero en un segundo. Sí. O sea, no es que fue en 2 días. No. En un segundo. Y entonces lo que hicimos fue... Yo obviamente me sentía súper culpable. Me sentía muy culpable en ese momento. ¿Por qué? Porque yo tengo un pacto hecho con Dios de hace muchos años de no mirar ni escuchar nada que tenga que ver con... ocultismo ni mirar películas de terror. ¿Por qué? Porque yo cuando era más chica, hasta adolescente y más de grande también, me encantaba mirar películas de terror. Y cuando yo recién comencé a caminar con el Señor, yo seguía mirando películas de terror, porque yo creía que no tenía absolutamente nada de malo. Yo decía, no, son películas, está todo bien. Pero cuando el Señor, por supuesto, permitió... Bueno, ayudó a abrirle esa puerta al enemigo, a que entrara e hiciera lo que se le diera la gana en mi vida, con un espíritu de temor. Empecé, obviamente, a tener una lucha. Yo decía, ¿por qué tengo tanto temor si yo soy hija de Dios? Y no había entendido por qué
porque yo tenía una puerta, un portón gigante abierto, que era eso. Sí. Mirar películas de terror sin parar. O sea, yo literalmente era lo que más me gustaba mirar en la tele. Y es loco porque hoy en día eso existe inclusive en los cristianos. Sí, Que, sí, que vamos al cine, vamos y lo hacen sabiendo que no le agrada a Dios, una. sí, Por ejemplo, en los tiempos que se viene Halloween, ahí lo ves inclusive en las casas de espantos y todo eso. sí, sí. Y eso es tremenda puerta. Eso es... Sí, exacto. Son puertas. A ver, son pecados. Son pecados. Los pecados son todos iguales. Ahora, las consecuencias de los pecados no son iguales. Y a Dios le duele que nosotros pequemos porque Él sabe que va a haber consecuencias. O sea, Él nos ama tanto Sí. que no quiere que nosotros suframos. No quiere que nosotros pasemos, porque sabe el daño que causa el pecado. Entonces, yo, obviamente, en ese momento, yo le digo, vamos a orar. Él me dice, le digo, por favor, ora por mí, porque siento que ni siquiera puedo dormir, o sea, en esta situación. Y nos agarramos de la mano, Eric empezó a orar y literalmente solamente decíamos Jesús, Jesús, Jesús. Y literalmente, o sea, el cuarto comenzó a cambiar y yo me quedé súper dormida. ¿Viste esa canción que se llama, que dice que con solo mencionar su nombre, demonios se van? Sí. Entonces, fue algo que me acordé en el momento y empezamos. Ujú. Jesús, Jesús, Sí. Jesús. Y al momento de decir Jesús, se podía sentir que era como una batalla en lo espiritual, ¿no? Total. Como que al momento de decir Jesús, vinieron ángeles y empezaron a luchar contra eso que estábamos mirando. Sí. Y después de eso, de decir Jesús, empezamos a orar, a orar, a orar, a echar fuera todo lo que estaba ahí, orar por nuestra casa. Sentimos una paz y yo hasta le dije, siento una paz que estando acostado en la cama, no, ni sentía la cama. Fue algo como que entró por la cabeza hacia los pies y de repente eso se fue por completo. Sí. Después yo me puse a pensar y dije, Señor, Dios mío, yo que tengo un pacto contigo y me cuido los ojos y los oídos como no se pueden imaginar. O sea, si hay alguien hablando en un segundo algo, yo paro a esa persona. Si no me puedo ir de donde estoy y los dejo hablando solos, for real, yo paro a esa persona. Cuido mis oídos. ¿Por qué? Porque son una puerta. Son literalmente, o sea, lo que escucho, el enemigo, o sea, entra, o sea, imagínate todo lo que escuchamos en todo el día. Sí. Si escuchamos palabras de fe, ¿qué va a pasar? La fe va a crecer. Si escuchamos palabras de temor, ¿qué va a pasar? Temor. Claro. Entonces, vamos a intentar entender de que nuestro cuerpo espiritual no es un basurero para estar metiéndole basura, ni basura hablada, ni basura al mirar cosas, Claro. ni nada de ese tipo de cosas. Porque las consecuencias son inmediatas y es más difícil como salir de todo eso que evitarlo. Evitarlo es un segundo. Salir lleva su proceso. Entonces, ¿a vos te pasó? Bueno, esto me pasó a mí ya hace ¿cuánto? Como unos meses. Sí, hace unos meses. Unos meses. Pero hace poquito. Hace ¿te pasó a poquito, vos? bueno, a mí me pasó lo mismo. El error que yo tuve es que nunca lo hablé, ¿no? Es como que lo ignoré. A mí también me pasó así. Me aparecieron en la misma noche 2 videos. Y nada, me los quedé y estuve así como se me olvidó. Hasta que hace que la semana pasada. Sí, que en realidad yo me di cuenta por algo. Resulta que en una noche
Yo tuve, bueno, en una semana tuve 2 sueños repetidos. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué pasaba en el sueño? El sueño era que estaba en la casa y con él, y las puertas de mi casa se abrían solas y se abrían fuerte, pum, pum, pum. Y yo lo que sentía era un temor y le decía, Eric, se están abriendo las puertas solas de casa. ¿Qué está pasando? Y me despertaba. Y cuando me despertaba en mi casa, o sea, literalmente ahora, me desperté y sentí como un golpe en la ventana. ¡Bum! O sea, En el literal, un vidrio, golpe. ¿ok? En el vidrio. Mira, otra vez sentí un temor. Y yo decía, Señor, Dios Y mío. fueron que 2 veces, porque yo estaba trabajando y me llamaste. Sí, Y yo le decía, porque pasa, ¿no? Capaz que algún pájaro chocó con la Sí. ventana o alguna ardilla que estaba subiendo, bajando. Pero no lo entendí hasta que me di cuenta una noche que estaba. después viene el otro sueño. Yo tuve 2 tuve veces. tuve 2, sí. Tuve 2 sueños. Ese fue el primero. El segundo de la semana fueron como a los 2 días siguientes. Estábamos en la casa y cuando... creo que era en esta casa. Y las puertas se abrían pero como con más fuerza. Y entonces yo no entendía, pero lo único que podía saber y entender cuando yo despertaba de ese sueño es que sentía mucho temor en el sueño. Y otra vez me despierto de ese sueño y siento un golpe dentro de la casa. Yo lo pude canalizar como si fuera platos, pero no eran platos. Resulta que se había caído el palo del baño de mi mamá. O sea, donde se pone la cortina, ¿no? Ajá, se había caído. Eso estuvo ahí por 4 años y nunca se cayó. Justo se vino a caer ahí. Entonces dije, no puede ser. O sea, es el segundo sueño. Entonces... Y yo seguía ignorándolo porque no... O sea, yo no me acordaba. Claro. ¿No? Yo no me acordaba y... ¿Y qué fue después? Y lo que pasó es que, bueno, yo fui y hablé con una anciana de la iglesia, con una amiga, y le comenté más o menos el sueño, los sueños y lo que estaba pasando. Me dijo, chequea a ver si no tenés una puerta abierta al temor. Y yo decía, o sea, puerta abierta al temor, de verdad que estoy súper... O sea, juiciosa, o sea, cuido mucho. Donde Dios me ha liberado de algo, me cuido mucho. De verdad que no siento que sea eso. Y vengo y lo comento a Eric y nada, bueno. Y resulta que 2 noches después de que yo... Todo fue en la misma semana. Claro, No exacto. fue como, a las 2 semanas. No. Fue, por ejemplo, el primer sueño el lunes, segundo sueño el miércoles. Se lo comentaste, me parece que el jueves de oración a nuestra amiga. Y después, lo que fue como que sábado, algo así, fue cuando tuve ese sueño. Entonces, vos estabas durmiendo. Yo estaba despierta. Y siento que Eric comienza a balbucear. Estaba como que... Y yo presto atención. Y cuando presto atención, no entendía. Yo quería entender qué es lo que le estaba diciendo dormido, ¿no? Y de repente, como que medio que grita en el nombre de Jesús. Y yo salto, o sea, yo estaba despierta, yo estaba escuchando todo. Y como que lo despierto. Y él estaba todo dormido, confundido. Y yo lo despierto porque quería saber qué estaba pasando. Porque yo venía de tener esos sueños raros. Entonces yo sabía que algo estaba sucediendo. Yo estaba soñando que estaban en una casa, ¿no? Y estaba con mis hermanos, mi hermano y mi hermana. Y me acuerdo que entrábamos como si fuera la habitación de mis padres. Y en la cabecera así de la cama estaba un conejo de peluche. Entonces, en la primera parte del sueño, el conejo de peluche estaba así como agarrado y hacía esto, movía el brazo. No. Y me empezó a dar escalofrío, no dormido. Entonces, bueno,
soñé que regresábamos como que a otra habitación y más adelante en el sueño recuerdo que viene mi hermano y mi hermana asustadísimos y que no pueden ni hablar y que se está moviendo mucho, que no sé qué. Entonces yo en el sueño es como que me armé valor y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a confrontar a este demonio, ¿no? Entonces le dije, síganme, y yo iba por delante. Iba caminando y me acuerdo que hace cuenta que va al pasillo, entras a otro pasillo corto que da hacia la habitación y ahí se miraba el conejo y ahora sí que era una vaina así, ¿no? Oh, Lord. Se movía así. Y bueno, me acordé que con mencionar el nombre de Jesús los demonios huían, ¿no? Y en el sueño yo estaba tratando de decir en el nombre de Jesús para comenzar la oración, ¿no? Y era como que algo me detenía. ¿Viste? Cuando estás dormido y tenés ese sleep paralysis. Así me pasó. Entonces fue cuando Mariana, ya despierta, estaba escuchando que yo estaba como... hasta que finalmente me salió y yo no me di cuenta que lo grité. En el nombre de Sí. Jesús. Y fue donde me desperté. No me acuerdo más del peluche. Sí. Pero me desperté y fue una cosa que el cuarto, cuando desperté, se hizo así oscuro. Sí, es como que si el sueño que estabas teniendo como que se hubiera puesto en nuestro cuarto. Claro. O sea, literalmente, automáticamente, como que la atmósfera otra vez volvió a cambiar. Entonces yo le preguntaba, ¿qué estaba soñando? Que me dijera qué es lo que él estaba soñando. Y él estaba súper como que confundido y me empieza a contar. Ya cuando se despierta, o sea, en ese momento se despierta y te digo, ¿qué estaba soñando? Y ahí él Sí, literalmente me dijo... Y fue donde le conté, ¿no? Que había visto un video de esos que te aparecen igual Igual el que me pasó a mí. Claro. Pero lo que noté es que cuando desperté, se puso algo así Lo como una mismo, la sombra. atmósfera, Igual. la atmósfera. Y Sí, fue sí, sí. wow. Y empezamos los dos. Empezamos Sí. Jesús, Jesús, Jesús. Y Sí, no, empezamos a orar. empezamos a orar y declarar palabra. Sí, en Salmos 34, Sí, Salmos 34 creo, the whole thing. sí. 34:4, si no me equivoco. Y eso desapareció. Sí, pero en una, o sea, yo estaba orando y estaba orando tan fuerte que cuanto más oraba, más sentía la opresión y tuve que cerrar los ojos. O sea, literalmente tuve que cerrar los ojos y ir, hasta que de a poco eso fue yéndose, ¿no? Sí, Y porque siento que esta vez se puso más oscuro el cuarto. sí, sí, y los dos es loco porque los dos vemos exactamente lo mismo. Es algo muy, muy real, ¿saben? Sí. Es muy real. Y por eso la palabra de Dios, literalmente en Mateo 6:22, dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Sí. Si tus ojos son malos, entonces no habrá nada bueno. Es así, literalmente. Si tus ojos son buenos, disfrutarás de la luz. Si tus ojos ven las cosas buenas, entonces habrá luz. Si no, es de lo contrario. O sea, 2 más 2 son 4. Claro. Y lo que pasó aquí, en esta historia, en la última, en la de Eric, fue que él no me lo comunicó. Porque es importante también no quedarse callado. Claro. O sea, si de repente estás pasando algo y te lo quedas callado y seguís aguantando, lo que pasa es que eso se va agrandando. Claro. Y ya después es como te dije al principio, es mucho más difícil poder salirse de eso o levantarte de eso que si lo haces rápido. Así, rápido. Y creo que el Señor nos permitió poder vivir ese tipo de cosas para poder entender cómo hoy en día, no solamente los jóvenes, Claro. porque muchas personas jóvenes, adultas y adultas mayores están con el teléfono. Estamos con el teléfono mucho tiempo, con las pantallas mucho tiempo, con tratar de distraernos mucho tiempo, a todas horas, y estamos expuestos porque nuestros ojos están literalmente puestos en ese tipo de cosas y nuestros oídos a escuchar por el tema del entertainment. Sí. Entonces, al estar expuestos,
Entonces, ¿cuántas personas? Yo le preguntaba a Dios, si nosotros que somos tus hijos y podemos entender, y tenemos al Espíritu Santo, que eso es lo más importante, o sea, literal, es el Espíritu Santo quien nos confronta, quien nos dice, miren, ¿saben qué? Esto está mal, esto está bien. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, no pudiéramos entender el bien y el mal. Él es el que nos confronta, el que nos dice, el que nos muestra, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no tienen al Espíritu Santo y viven cargadas como con algo, no, como que si fuera algo parte de su vida, algo normal, el día a día, el sentir cosas en su casa? Y de hecho se llegan al punto de que se acostumbran. Exacto. Oh, eso es normal. Ah, sí, normal. Y no es normal. Había una película que nos habían recomendado y habíamos escuchado, ¿no? Que estaba en una aplicación de películas cristianas. Entonces fuimos a verla y estaba recargada. O sea, enfatizaba más en el enemigo que en hablar de Dios. Entonces, nosotros, ni me acuerdo cómo se llamaba la película. Pero No, cuando ni tampoco. No. Para que no la vean. No, entonces cuando terminamos es como que quedamos recargados y tuvimos que orar. Sí. Tuvimos que orar porque dijimos, ¿para qué nos pusimos a ver esto? Que estaba recontra raro. O sea, sí, yo creo que en ese momento la llave que nosotros tenemos que usar el discernimiento. sí. O sea, llega un momento donde si la cara de alguien en esa película te hace sentir raro, apágalo en ese instante. Porque cuanto más profundo vamos, cuanto más dejamos pasar esa película y nuestros ojos seguir viendo y nuestros oídos escuchando, entonces más entra. Pero hay muchas más puertas y son muy comunes hoy en día. Again, con las redes sociales, la facilidad que hay en el alcance de las cosas prohibidas, es muy fácil hoy por hoy. Sí. Personas de toda edad tienen la facilidad de poder llegar a ellas. Y quiero nombrar algunas. Gente no cristiana, pero también cristianos, que están batallando con este tipo de cosas y son puertas terribles en la vida de un hijo de Dios. Y una de esas son pornografías, pensamientos de suicidio, adicciones todo tipo. Estamos hablando de droga, alcohol, comida, adicción dinero. es adicción. Adicción es adicción. Claro. Fornicación, adulterio, falta de perdón, chisme, envidia. Esto, consultar al horóscopo, es una locura, pero sí. Muchas personas lo ven como que súper genuino, pero no. Es bíblico de que no se puede consultar al horóscopo. Está catalogado en la Biblia como ocultismo. Claro. Está en el mismo nivel de brujería, literal. Entonces, no podemos darle paso a eso. Decir mentiras. Que vos decís, es una mentira blanca, una mentira piadosa. No existe. Hay que siempre tener la fortaleza, aunque la verdad sea dura. Siempre hay que optar por decir la verdad. ¿Cuántos papás dejan mirar películas de terror, muñequitos que son como de terror? A veces a nosotros nos pasa que estamos poniéndole, no sé, algo, un dibujito de, no sé, la granja de Zenón a Emma. Y la vaca ponerle, Lola. Sí, la vaca Lola. Y de repente sale con que la granja de Zenón festejó Halloween y empiezan a hablar todo de brujitas y no sé qué, y yo voy corriendo, boom, a cambiar eso. No existe lo genuino en la oscuridad. La oscuridad es la oscuridad. No importa cómo se vista. Si se viste de ángel, es bíblico también eso, que dice que él se viste de ángel para poder engañarnos. Pero créanme, la oscuridad es oscuridad. Si sos niño, si sos grande, si sos lo que sea. Entonces tenemos que ser drásticos porque son puertas. Y más, imagínate, yo a veces me pongo a pensar, mi hija, nuestra hija, que es una bebé, nosotros somos los encargados acá en la tierra de cuidar
sus ojos. Claro. Porque imagínate, ella no va a mirar cosas que ella no sabe manejar el control remoto. Entonces, aún más carga como padres tenemos que tener sobre eso. Si sufres de ansiedad, tristeza, depresión, muchos de estos son opresiones que vienen a causa de puertas abiertas. Exacto. Entonces, hoy queremos orar contigo y guiarte de cierta forma para que puedas cerrar esas puertas. Claro, no necesariamente es una de estas que te mencionamos porque son muchas las puertas que se pueden abrir. Pero cuando esto pasa y hay alguno de estos síntomas, estos de muchos síntomas, es porque hay algo que has dejado entrar, abriste una puerta y te pusiste de acuerdo. Tenemos que ahora entrar en desacuerdo y entrar en acuerdo con Dios para que Dios cierre esa puerta y vos le entregues esa llave a Él. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es la oración de arrepentimiento y de entregarle a Dios el control. Que Él sea el que cierre esas puertas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite con nosotros esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por ponerme de acuerdo con el enemigo y dejar que entre a tomar autoridad sobre mi vida. Ahora mismo cierro toda puerta al enemigo y a todo lo que no te agrada. Hago un pacto contigo, Señor, de nunca más abrir esa puerta. Te entrego las llaves para que seas tú quien tenga la completa autoridad en mí. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahora Amén. Quiero orar por ustedes. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todas las personas que están viendo este podcast, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sé que muchas de estas personas, Señor, fueron alcanzadas, Padre, por una verdad que tenía que ser dicha. Dios mío, oramos por sus vidas, Padre, cualquier puerta, Señor, que esté abierta, oramos que sea cerrada, Señor, que tú tomes el control, Padre Santo, de sus vidas. Señor, toda opresión que esté atacando, Señor, se va en el nombre de Jesús y por tu sangre son libres, Señor. Los bendecimos sus familias, sus hogares, Señor. Que en sus hogares habite paz, en sus vidas habite paz y que todo dardo del enemigo, cualquier cosa que está afectando sus vidas, Señor, sea tristeza, sea cualquier cosa como depresión, Señor, hoy mismo oramos que eso salga fuera de sus vidas y que sean libres. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú eres el Dios que libera, tú eres el Dios que sana y tú eres el Dios que protege, Señor. Y te damos honra y gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow, sé que Dios va a hacer cosas muy grandes a través de esta palabra que Dios nos dio. Sí. Fue con un propósito divino de hacer algo en la vida de la persona que en este momento nos está mirando. Y bueno, si eres tú, si Dios hizo algo, si sentiste algo, si tienes tu propia experiencia, nos gustaría saber y que dejaras en los comentarios. En los comentarios, claro. Sí, exacto. O tal vez cosas que te gustaría que podamos hablar, porque siempre digo lo mismo. Todos tenemos un testimonio, porque si todos tenemos una relación con Dios, entonces todos tenemos un testimonio que contar. Claro. Entonces, bueno, te queremos agradecer por estar con nosotros, tomarte el tiempo de ver este video y suscríbete si no lo has hecho para que puedas seguir escuchando testimonios, historias de lo que Dios hace y de lo que Dios puede hacer, como las que hemos contado hasta ahora. Sí, si Dios te ha tocado tu corazón y realmente te ha hablado de alguna manera, te pedimos que puedas compartir este video porque realmente esto se trata de Dios. Todo esto lo hacemos para que el nombre de Dios sea exaltado y para que muchas personas que lo conocen puedan ser reconectados con Él y personas que no lo conocen puedan tener la oportunidad de poder conocerlo. Claro que sí. Bueno, gracias por conectarte a Conectados y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Chao, chao.